Muy buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros, ciudadanos en tránsito que nos acompañan, que nos escuchan. Hemos arrancado una jornada que hemos definido la Revolución Mexicana en su centenario a debate, una visión desde la izquierda que estamos organizando el PRD del Distrito Federal, la Brigada para Leer en Libertad, y como parte de estas actividades arrancamos el día de hoy con este evento muy importante aquí en la calle de Madero. Como dice el nombre de este evento, Villa nombró esta calle en 1914 y creemos que desde la izquierda, desde el PRD, es fundamental que recobremos la memoria histórica, que en el marco de este centenario de la Revolución Mexicana lo que no puede imperar es la frivolidad, el dispendio económico, y lo que tenemos que alentar es el análisis crítico, impulsar la memoria histórica por parte de los ciudadanos y ciudadanas, que tengamos claro de dónde venimos, cuáles son los valores fundamentales que le dieron sentido a la Revolución de 1910, en qué héroes populares nos identificamos, y como decíamos ayer, en un evento que tenemos que reconocer y asumir que es el pueblo de México el principal protagonista de nuestra historia, que nuestros héroes y en estos valores que se han encarnado en los procesos de cambio está el pueblo de México, que en este caso, en la Revolución Mexicana, nos vemos plenamente identificados con la lucha del Partido Liberal Mexicano, de Ricardo Flores Magón, con la lucha impulsada por el zapatismo, por el villismo, por Felipe Carrillo Puerto y por muchos movimientos que le dan perfil a la Revolución Mexicana. Por eso arrancar el día de hoy e invitarlas durante los próximos 3 días, miércoles, jueves y viernes, a partir de las 5 de la tarde. Vamos a estar aquí muy cerquita, en la Plaza Tolsán, aquí en el Caballito. Vamos a impulsar un debate muy amplio con la intelectualidad progresista, con la intelectualidad de izquierda, sobre lo que representa hoy el proceso revolucionario a 100 años, invitarlos y agradecerle nuevamente al compañero Paco Ignacio Taibo II que sea parte fundamental de esta iniciativa, la compañera Paloma Sáiz, que está por allá, que también es la coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, y que nos puedan acompañar en toda esta jornada de reflexión, de análisis que estamos impulsando desde el PRD en el Distrito Federal. Y pues vamos a escuchar con mucho detenimiento, como siempre, a nuestro compañero Paco Ignacio Taibo II. La historia de México, como nos la han contado, es blandengue, es chafa. Le quitaron todas las aristas, la volvieron un pastel de Sambors pinche, ¿sí? Intentaron de alguna manera que todo fuera suavecito y todo fuera controlado. El Estado mexicano se apropió de la historia, se apropió por muchos caminos, se apropió quitándole lo que tenía de lucha social, declarándose permanente heredero de todo. Llegó a hacer barrabasadas de dimensiones mayúsculas, como poner en el Monumento a la Revolución la tumba de Carranza y la de Villa, la tumba de Cárdenas y la de Calles, juntas. Por eso hay temblores en la Ciudad de México, compañeros y compañeras, ¿sí? En esta afán de apropiarse de todo, del conservadurismo carrancista, del radicalismo villista, eso sí, sin hablar demasiado de ellos, porque espantaban. En este intento, afianzado por una política educativa muy potente y con toda una estructura de calendarios cívicos, niños desfilando, desfiles deportivos, propaganda televisiva simplista y chafa, han intentado robarnos a los mexicanos la Revolución Mexicana, robárnosla, quitárnosla, ¿sí? Y en el actual gobierno pues no dan para tanto, no dan para robar nada en términos históricos, sino dan para la frivolidad porfiriana,
no han sido capaces de seguir la retórica priista y han creado pues una variante novedosa de su retórica. La celebración de la independencia de hace un par de meses está calcada de la celebración porfiriana. Se trata de quitarle hierro al asunto, de no decir que Hidalgo protagonizó y dirigió una revolución social con 25.000 indígenas armados, ¿sí? De no decir qué hay detrás de la figura de Morelos, o por qué es importante recuperar las hazañas de Mina, las hazañas de Guerrero. En este intento se encuentran como desnudos porque no tienen identidad nacional. En su visión del mundo no llegan mucho más allá de pensar que Lindavista sería toda madre si se pareciera a Kansas City, pero no sé si ustedes conocen Kansas City es pinchísimo, ¿sí? El destino de este país desde el punto de vista de estos self-made tipos que se hicieron a sí mismos, cuya ideología está formada por leer folletos de colores del Opus Dei, las historias que les cuentan sus mujeres que sí estudiaron, y un poco de retórica conservadora, pues no dan para mucho más. Por eso es importante que la izquierda intente una recuperación política de la Revolución Mexicana y la intente con los ciudadanos. Le devuelva a los ciudadanos el derecho a decir nuestra revolución. Y no queremos toda la revolución, ¿sí? No nos gusta esta idea de apropiar en términos generales y finalistas. La relación de Villa con Madero no es una relación apacible y amable, es una relación tormentosa. Y lo es porque cada uno de los personajes tiene una propuesta social claramente diferente. La de Madero muy clara al principio, la de Villa se va haciendo lentamente. Cuando Villa conoce a Madero en 1910, lo ve a lo lejos, están ayudándolo a montar a caballo. La primera impresión de Villa, que se registra y está muy bien registrada por varios testigos, dice, este es el primer jefe, le responden sí, y dice, parece un Catrín con zarapito. Para Villa era además verdaderamente preocupante que estuvieran ayudando a montar al primer jefe. Villa era un hombre que en aquellos momentos casi era la prolongación de su caballo, había vivido como bandolero 20 años de su vida, ¿sí? Entre Durango, Sinaloa, Chihuahua, el sur de Estados Unidos. Que tu jefe lo ayude a montar a caballo da como vergüenza. Era muy injusto porque Madero era muy buen jinete, lo que pasa es que estaba herido de la mano izquierda en aquel momento por un combate previo y lo suplió. El segundo contacto entre ellos dos es todavía más lamentable. Madero invita a cenar a Pancho Villa, pero Madero es vegetariano. Entonces Villa, que se había comido todas las vacas que se había robado a lo largo de 20 años, y que pensaba que el mundo sin carne era un mundo que no existía, quedó verdaderamente bajo shock. Pero además Madero era espiritista y Villa, que era un agnóstico potente y que tenía una relación muy singular con el clero, muy permisiva, decía, dejen que las viejitas vayan a las iglesias, total les gusta, pero en lo particular él no entraba en una nada más que para casarse de vez en cuando, ¿no? Le parecía el espiritismo de Madero muy discutible, de tal manera que el primer contacto entre los dos personajes no fue muy afortunado. Curiosamente, el día después, Madero habla en el kiosco de San Pedro a un grupo de revolucionarios reunidos y Villa queda con la boca abierta y fascinado. De hecho, las fotos registran a Villa con la boca semiabierta, con ese gesto bobalicón que ponemos cuando algo nos deslumbra, pues. Y es que Villa tenía un detector de mentiras que había creado a lo largo de su vida como bandolero y vio en ese momento, vio en Madero un tipo que estaba dispuesto a jugarse, que decía lo que creía y que estaba dispuesto a morir por lo que creía. Y para Villa esto era muy fundamental. Villa vivía en base a un código muy simple, fidelidad a la gente, confianza o desconfianza, ¿sí? Y Madero le produce una inmensa confianza. A partir de ese momento, Villa será el más fiel de los maderistas. Incluso cuando se queda el conflicto al final de la batalla de Ciudad Juárez, en el momento en que los revolucionarios piden la cabeza del general porfiriano, Madero intercede, se crea una especie de botín. Villa es el que define la situación, frenando a Orozco, ¿no? Y manteniendo la figura de Madero como la figura del poder. Años después, bueno, en principio recibe como pago algo verdaderamente miserable, que es, tiene que abandonar el ejército regular, tiene que abandonar su mando
irregular y se regresa a la vía privada porque Madero desarma a buena parte de los irregulares y en los tratados de Ciudad Juárez comete el terrible error de pactar con la oligarquía porfiriana y dejar intacto el ejército porfiriano, ejército que lo asesinaría 2 años después. Villa entonces participa de nuevo y vuelve a las armas apoyando a Madero en la lucha de la rebelión orozquista. Está ahí al lado de Victoriano Huerta. Huerta le pone un 4 y lo condena a muerte, lo llevan hasta el paredón para fusilarlo, dice que por el robo de un caballo, ¿sí? No sería el único caballo que Villa robaría a lo largo de su vida, y en el paredón lo salvan los hermanos de Madero y viene a dar la cárcel. Estando en la cárcel, en la Ciudad de México, sometido a juicio militar, sin saber de qué era el juicio, qué había detrás, Villa empieza a detectar que hay un complot en movimiento contra Madero, porque claro, se le acercan generales porfirianos que están encarcelados para sugerirle que se sume. Y hay una interesantísima correspondencia entre Villa y Madero, en la cual Villa le dice: Chaparro, te van a matar. Y le propone además algo que era fundamental en esos momentos. Le dice: sácame de la cárcel, pon más mando de un batallón Supremos Poderes. La fórmula del batallón Supremos Poderes viene del Guarí, era el batallón de los guardias presidenciales. Y ese batallón, formado por irregulares de Chihuahua, impide el golpe militar. Y era cierto. Si hubiera puesto un batallón de 600 hombres al mando de Villa, Huerta no hubiera llegado ni a la esquina, hubiera llegado con un tiro en la nuca, que Villa lo tenía ya medido hasta dónde era posible confiar en Victoriano Huerta. El hecho es que Villa, después de haber alertado una y otra vez a Madero de que el golpe militar venía, se escapa de la cárcel, cumple el anhelo de todos los miembros de mi generación, que es fugarse de Lecumberri, ¿no? Y se esconde en El Paso, como exilado político, de donde sigue intentando a través de Abraham González advertirle a Madero del riesgo. Ahí en El Paso es donde conoce los acontecimientos de la escena trágica, el levantamiento de los militares porfiristas, la traición de Huerta y el asesinato terrible de Madero. Madero, un hombre atrapado entre dos tensiones, la tensión de democracia, sentido de legalidad, hombre abierto al debate, pero muy tímido y muy tibio en materia de propuesta social. Tiene alzado al zapatismo porque se niega a reconocer lo básico, el plan de Ayala. Y al mismo tiempo, por la derecha, los generales porfirianos, la ciudad conservadora, por la izquierda, la disidencia social, queda atrapado y es incapaz de darse cuenta de que esta trampa lo va a llevar a la muerte. Pierde su base social en la Ciudad de México, queda aislado y militarmente queda condenado porque los hombres en los que confía lo van a traicionar. El asesinato de Madero es terrible y Villa desde la frontera jura venganza. Para Villa la venganza es un factor fundamental. 1 año y medio después los ejércitos revolucionarios entran por ahí. Ahí vienen, ¿sí? En la primera fila Zapata, a la izquierda, a su derecha Fierro con el sombrero levantado. Hasta adelante 2 caballitos chiquitos con cornetas zapatistas, que los villistas les decían: si esos no son caballos, son chingaderas. Y los zapatistas les decían: comen la mitad de lo que come el tuyo, ¿no? Lo cual era cierto, ¿sí? Y en la desplegada vuelta, aquí esa foto de la entrada del Ejército del Pueblo en la Ciudad de México no hay que olvidarla, porque es pronóstico de la que algún día sucederá de nuevo en este país. Volveremos a entrar a la Ciudad de México, ¿sí?, el Ejército del Pueblo, y será diferente este país. Y esta es la calle. Por eso lo que hace el día 10 es, a 2 cuadras de aquí, en Isabel la Católica, en la esquina, viene con... Además Villa era muy espontáneo en sus gestos. La decisión la toma solo, le pide a un cuate que le fabrique una plaquita y se viene con su plaquita debajo del brazo y una banda de música, claro, porque el villismo se dedicó a robar todas las bandas de música del ejército porfiriano. Cada vez que derrotaban al ejército porfiriano se quedaban con la banda de música de los batallones. Entonces viene con su banda de música, tocando el himno nacional, pide prestada una escalera a unos vecinos y se sube en la escalera. Y a él mismo, con martillo, clava una placa que dice Francisco y Madero. Es el recordatorio de la venganza, es su fidelidad hacia su primer caudillo. Es además la venganza contra la ciudad que lo traicionó. Y no solo eso,
Es el primer gesto de decir que esta calle por la que entró el ejército del pueblo es la calle que tiene que recordar a Madero. Horas más tarde irá al Panteón junto con Sara Pérez, maravilloso personaje, la viuda de Madero, a rendir homenaje al Madero asesinado, y Villa se suelta llorando. Era un hombre de lágrimas fácil, y saca su pañuelón, seca las lágrimas, se suena ante el estruendo y el escándalo de los fotógrafos y los mirones, que les desconcierta a este general, que es todo dureza y que simultáneamente es capaz de estos gestos de ternura, ¿no? Por cierto, que cuando estaba en lo alto de la escalera, los periódicos de la ciudad registraron que Villa dijo, venía vestido con un salacot, que era el sombrero del ejército colonial inglés, porque el ejército villista le había robado un tren entero de salacots al hijo de Victoriano Huerta, que había hecho un negocio turbio con el ejército británico, comprado salacots, y entonces, por azares del absurdo, el ejército villista usa este sombrero de corcho compacto, pintado, que usaba el ejército británico en las guerras coloniales. Y entonces ahí anda Villa, que le encantaba probar sombreros todos los días con su salacot. En esta situación viene con hace frío, diciembre del 14, viene con su suéter para los inviernos de Chihuahua, y desde la escalera pronuncia la frase de el que quite la placa le doy un tiro. Ahora estamos viendo que quitaron la placa, nomás están las huellas de la vieja placa, ¿no? Y hay una nueva placa, disque floreada, pero no tan bonita, muy al estilo de la oligarquía burocrática de este país, que quitan los símbolos para convertirlos en chatarra. Pero no le dio chance a Villa saber quién la había quitado para cumplir su promesa de darle el tiempo. Ante la pregunta clave, ¿qué celebramos? Ha habido una respuesta popular diciendo no celebramos nada. La Revolución Mexicana es la historia de un fracaso, la perdimos, y lo que hoy está en el poder no la representa. Y yo creo que no es justa, creo que forma parte del desencanto que de vez en cuando nos recorre. Sí celebramos, desde luego que celebramos, y celebramos fundamentalmente la parte de la Revolución Mexicana que recoge el contenido de la transformación social del campo. Celebramos el liberalismo radical de los Flores Magón. Celebramos sin duda la comuna agraria y la idea de que la tierra es del que la trabaja, pero además organizada comunitariamente del zapatismo. Y celebramos al Villa del Plan del Río Florido, que dijo el fraude electoral se condena con la pena de muerte. Celebramos esa revolución y a esa gente. Y para hacer más divertido esto, se acerca una manifestación y podemos contarles la historia de Pancho Villa, pero creo que no estarán por la labor. Bueno que el PRD recupere el manejo de la historia. Le hemos regalado demasiado tiempo la historia al aparato del Estado, que a su vez se la había quitado a los mexicanos. Compañeros, compañeras, la historia es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es mía y es de Pancho Villa. Muchas gracias.